Me llamo Beatriz Rosón, soy poeta y narradora y vivo en Neuquén Capital. Estoy transitando esta etapa con mucha preocupación. Quedaron en pausa muchas cosas. Quedaron en pausa las relaciones interpersonales cara a cara. Quedaron en pausa las manifestaciones artísticas con público, quedaron en pausa determinados trabajos como los de albañil o bueno, todos los trabajos que no se realizan de manera informática, excepto en algunos casos los de empleados de comercios. Y sobre todo, y es más preocupante, quedaron en pausa otras enfermedades o tratamientos porque se prioriza el que los hospitales estén sin gente para acoger a los enfermos de COVID. Y también porque hay personas, la mayoría, que sentimos que el hospital es un foco infeccioso. Esto habla de faltas de política de sanidad para la desinfección de hospitales. En Neuquén hace muy poco se infectó helados y ahora hay alguien del personal de salud encadenado pidiendo desinfección. Hoy me enteré que se infectó el San Lucas maternal. Entonces, bueno, la gente prefiere no ir a las guardias, no asistir a los hospitales. El mundo desnudó mucha inmadurez en general. Estamos ante una pandemia eh, y se la tomó livianamente. Los mismos españoles lo decían. En Argentina el gobierno actuó rápidamente eh, con la cuarentena, pero a partir de la apertura que se dio en Neuquén, capital, por ejemplo, hace una semana o 2 semanas, la gente se reunía sin barbijo, tomaba mate, no guardaba las distancias y esto devino en que ahora el virus circula comunitariamente. Entonces, me preocupa también pensar que somos una sociedad inmadura que necesita de un padre que nos cuide o que nos diga qué tenemos que hacer. Eh, También desnudó la pandemia la capacidad de humor de la sociedad argentina, que ante una tragedia genera un chiste. Y eso es muy bueno, nos hace muy bien, porque la risa siempre es buena para la salud. Y sucede constantemente el intercambio por WhatsApp o en otros medios de chistes relacionados con la pandemia. Los aspectos humanos que se han potenciado creo que son la solidaridad entre vecinos y vecinas. También se ha potenciado el miedo a la muerte eh, y a raíz de esto cierta vuelta a la interioridad y hasta hacia la espiritualidad.
Lo que se ha hecho muy visible es la falta de políticas públicas, no solamente en cuanto a sanidad, sino también en cuanto a los conurbanos, políticas públicas de urbanización con los servicios esenciales como son agua, luz y gas, porque las personas de los conurbanos en las grandes y en las pequeñas ciudades, a donde no llegan todos los servicios y se pasa frío y se pasa hambre, a veces esas personas son muy vulnerables a enfermarse. Em, También eh, se ha invisibilizado o está invisibilizado desde hace mucho tiempo el carácter machista y patriarcal de nuestra sociedad, y con la cuarentena muchas mujeres han tenido que convivir con sus agresores, de manera que hay más de 20 femicidios. Esto es un dato muy preocupante. Y sin embargo, estás invisibilizado. Nuestra sociedad no se hace cargo, aunque sea socialmente correcto hablar de determinada manera y no nombrar y no decir determinadas cosas. Nuestra sociedad no se hace cargo de que sigue siendo machista y patriarcal. De la- lo que me interpeló es, del afuera, la sensación de estar viviendo una película de ciencia ficción. Las, todos con barbijo, cuando salgo, bueno, todos con barbijo, todos tomando distancia. eh, y también me interpela fuertemente, me interpelan fuertemente los jóvenes que pasan pidiendo trabajo o inclusive pidiendo comida. En cuanto a las comunicaciones virtuales, em, estamos en una época privilegiada. Pensemos en otras pandemias, o epidemias, en otros casos, la incomunicación. Hay mucha desigualdad, al respecto. Esto se evidenció en el caso de educación, que no todos los chicos y chicas tienen acceso a una herramienta de informática para poder recibir sus clases, em, de manera adecuada. Entonces hay un gran sector de la población, infantil y juvenil, que no está, en contacto con sus profesores o maestros. Creo que la gran diferencia sería utilizar estas herramientas como una manera de organización sociopolítica, algo que plantea Raymond Williams en su libro hacia el año 2000. Sí, en todo el tiempo de aislamiento he estado continuando con un proyecto que había empezado antes, de escribir un poema por cada uno de los dibujos que García Lorca, hizo. Tengo este libro y me había planteado ese proyecto. Me encanta escribir investigando, así que se me ocurrió, bueno, si conocemos las tragedias y determinada poesía del Lorca adulto, sobre todo, buscar qué otras cosas yo no había leído, de este autor, y me encontré con impresiones y paisajes de un viaje que realizó por España, siendo muy joven. Ese librito sobre todo me impresionó mucho. Está todo en PDF porque es un autor fallecido, bueno, asesinado, y
uno lo pueden conseguir en internet. En Impresiones y Paisajes él hace un tratamiento poético de la palabra, de los colores, y eso muestra la sensibilidad en su percepción de los colores, sobre todo del rojo y del amarillo, que son los colores que predominan en sus dibujos. Palabras como eh, sol bronceado o el bronce del sol, eh, atardecer sangriento, ese tipo de verbalizaciones poéticas. Sí, cómo no. Voy a leerles dos poemas de los que he estado elaborando cuando, bueno, en esta cuarentena, sobre ese libro de dibujos. Plaza con iglesia y fuente con un surtidor, 1923. Ah, la España católica. No podía perdonarte tu alegría de surtidor de agua que fluye y se evapora frente a la iglesia, como el árbol con frutos que hablan de la vida, estancada tras los muros que te condenaron. ¿Qué sabías, Federico, todavía, que sería tu condena la habladuría de unos cuantos con poder? Muchacha con gola sobre fondo negro, 1924. Como un lujoso arlequín, luce en 1924 tu muchacha de fiesta. Eras todo alegría, risas, canto, teatro para el pueblo. Belleza blanca y pura de ojos tristes. Tal vez el fondo negro anticipaba antinomias. Muchas gracias. Yo a tu casa no voy.